El crimen de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato a la presidencia de México en 1994, aún sigue cercado de imprecisiones, sospechas e impunidad. Muchos abonan la teoría del complot, entre ellos su propio padre, el senador Luis Colosio. En 10 años que lleva de muerto mi hijo, las investigaciones no han avanzado. Sigo pensando que su muerte fue motivo de un complot, y me puede mucho, enormemente, que en mi país la justicia nunca llegue. Luis Donaldo Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, México. Este acto sangriento puso de manifiesto de manera nítida el nivel de violencia política y corrupción en los procesos electorales de Latinoamérica. Guillermo Hopkins era uno de los mejores amigos de Luis Donaldo y fue el jefe de logística de su campaña presidencial. Los magnicidios nunca se resuelven. Son justamente crímenes de Estado. Luego del asesinato, las contradicciones e intrigas formaron parte de las investigaciones que se hicieron sobre el atentado. Un crimen que tuvo cara de conspiración, y los culpables tejieron una telaraña que hasta hoy es imposible de resolver. No es privativo de México. Creo que en el mundo entero los crímenes políticos tienen sus mismos orígenes y las mismas artimañas para ocultarlos. El licenciado Luis Donaldo Colosio fue elegido como el candidato del Partido Revolucionario Institucional para las elecciones presidenciales de México en 1994. Su amigo y mentor, el presidente Carlos Salinas de Gortari, lo eligió a pesar de las voces levantadas en su contra. Algunos creían que Colosio no era la persona indicada para seguir manteniendo al PRI en el gobierno, como lo estaba desde hacía 65 años. Jesús Blanco Ornelas, único periodista que entrevistó al asesino de Colosio, Mario Aburto, y autor del libro De Lomas Taurinas a los Pinos, donde desarrolla su teoría sobre el crimen del candidato, explicó cómo era la relación entre Colosio y el presidente Salinas de Gortari. Había una química entre ellos muy notable, que precisamente pues eso dio lugar a que siendo presidente Salinas, determinara por su voluntad, no por la voluntad del partido, elegirlo como su candidato a la presidencia de la República. Luis Donaldo Colosio comenzó su campaña proselitista y tomó como estrategia principal el contacto continuo con la gente, aunque esto afectara gravemente su seguridad. El licenciado Colosio no le gustaba que fuera muy evidente la parte de la seguridad. Pudimos haber hecho vallas, sí, con toda tranquilidad, había los elementos suficientes, pero no le hubiera gustado. Como si veía una patrulla cerca de él, la mandaba, se paraba del carro y corría a la patrulla, le decía que se fuera. O sea, no le gustaba que la gente viera que traía seguridad, a pesar de que traíamos cualquier cantidad de gente, ¿sí? Cualquier cantidad de gente andaban ahí, muchos. El 23 de marzo de 1994, en medio de una apretada agenda, el candidato a presidente se dirigió a la ciudad de Tijuana, en Baja California. El lugar elegido era Lomas Taurinas, un lugar muy poco seguro para realizar un acto proselitista. Lomas Taurinas es uno de los barrios más pobres de Tijuana. Se encuentra ubicado en medio de las sierras montañosas, poblado de casas humildes y donde las células del narcotráfico actúan con total libertad. Se trataba de un lugar comprometido e inadecuado. Sin embargo, se priorizó el contacto con la gente a la propia seguridad del candidato, como si la posibilidad de un atentado no existiera. Jorge Fernández Menéndez, director de la revista Milenio y autor de los libros Narcotráfico y Poder y Domiro,
que trata sobre la historia de Domiro García Reyes, custodio de Colosio, ofreció su testimonio respecto de la seguridad de Colosio. El acto de Lomas Taurinas, evidentemente en términos de seguridad, donde se realizó el acto y el camino que tuvo que hacer Colosio, donde finalmente es asesinado, en términos de seguridad es prácticamente absurdo. Pero se tomó esa decisión de colocarlo ahí porque era un lugar donde se veía mejor al candidato, cuando él hubiera estado hablando. Samuel Moreno, uno de los coordinadores de la campaña de Colosio, estuvo presente en Lomas Taurinas y recordó cómo comenzó aquella jornada que terminó en una tragedia. Yo recuerdo que llegamos a Tijuana en una tarde, pues la verdad que nublada, lloviznando. Llegamos al aeropuerto donde había muchísima gente ya ahí esperando al candidato. Yo veía y sentía un ambiente de mucha emoción, de mucha algarabía, muy contenta la gente porque llegaba el candidato, nunca viendo un panorama diferente al que habíamos visto en las otras entidades. Una vez terminado el acto, Colosio comenzó a retirarse entre la gente. La multitud lo rodeaba y le era muy difícil avanzar. De pronto, de la nada, sobre la derecha del candidato, una mano se alzó sobre la muchedumbre y le disparó primero a la cabeza y luego al abdomen. La música sonaba a todo volumen y poca gente se percató del atentado hasta que estalló el caos. Mientras tanto, Colosio se hallaba en el suelo, herido de muerte. La custodia no podía creer lo que había ocurrido. Los guardaespaldas tomaron al candidato y lo llevaron al Hospital General de Tijuana. Sin embargo, ya era tarde. Yo tardo un poco en salir de Lomas Taurinas por lo mismo difícil que era el lugar. Cuando empiezo a escuchar yo por el radio del Estado Mayor que había algún suceso, algo estaba pasando. Entonces yo me detengo a esperar, a tratar de descifrar qué es lo que estaba pasando en el lugar del evento. Allí después ya, al pasar unos minutos, me pasa una ambulancia, me rebasa una ambulancia que inmediatamente yo sigo para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando llegamos al hospital, pues obviamente que yo fui el único que llego inmediatamente con ellos y me doy cuenta que el licenciado Colosio había sufrido un atentado, ¿no? La herida de la cabeza había sido fatal. Le había atravesado el cerebro. Durante media hora, los médicos lucharon en vano por devolverle la vida. El neurocirujano Enrique Sánchez Varela atendió a Colosio en el Hospital General tras el atentado y fue una de las pocas personas que lo vio morir. Y habían operado el abdomen, que tenía una herida en sedal. Cerraron, presentó un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco. Se hicieron las maniobras adecuadas, volvió a funcionar su corazón, pero a los pocos minutos volvió a fallecer y ya no se pudo sacar. Tras el atentado, miembros del operativo de seguridad del candidato detuvieron al autor de los disparos. Su nombre, Mario Aburto. Sin embargo, antes de que la custodia pudiera llegar hasta él, la gente presente en el acto comenzó a golpearlo fuertemente y Aburto quedó acostado en el suelo cubierto de sangre. Rápidamente, Aburto reconoció que él había asesinado al candidato y sin ninguna ayuda.
Luis Donaldo Colosio estaba muerto. Hay momentos trágicos en la vida que quisiera uno no recordarlos. Baste con decir que nos causó una gran pena que sentimos morirnos, mi esposa y mis hijos, porque vimos en vivo el asesinato, la caída del hijo, como está tirado en el suelo desangrándose, y el tumulto. Pues es traumatizante la visión. El cadáver de Colosio fue trasladado al Distrito Federal en un avión de las Fuerzas Armadas. Carlos Salinas recibió el cuerpo junto a Diana Laura Riojas, la viuda de Colosio. El difunto fue velado en la sede del PRI, en el auditorio Plutarco Elías Calles. Al día siguiente, se realizó un multitudinario sepelio en Magdalena de Quino, estado de Sonora, donde fue despedido por sus familiares y amigos. En esos momentos, la opinión pública no tenía en claro quién era realmente el culpable de la tragedia. El poco cuidado hacia el candidato y los rumores de un complot se extenderían con el transcurso de las horas. Luis Donaldo Colosio fue enterrado en Magdalena de Quino, el pueblo en donde había nacido. Meses más tarde moría su esposa, Diana Laura, cuyo cuerpo yace junto al de su esposo en el mausoleo familiar del cementerio. En el próximo bloque, las intrigas en torno al poder presidencial comienzan a gestar el crimen del candidato. Luis Donaldo nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, un pequeño pueblo ubicado en el norte del estado de Sonora, en México. Hijo de Luis Colosio y Ofelia Murrieta, fue el primogénito de 5 hermanos. Inquieto y extrovertido, desde pequeño, Luis Donaldo se mostró interesado por expresar sus ideas. De chiquillo se celebraba alguna fiesta escolar en su localidad, y siempre era el caballito de batalla, el discurso oficial o una poesía a la madre o a la patria, etc. En 1979, Colosio comenzó a trabajar como asesor de la Dirección de Política Macroeconómica y Social, en donde el director general era Carlos Salinas de Gortari. Así comenzó una prolongada trayectoria en la función pública y una larga amistad con Salinas. Era una especie de admiración del licenciado Colosio hacia el licenciado Salinas, y creo que era, yo no puedo hablar a nombre del licenciado Salinas, pero lo que a mí me hacía sentir Colosio de su relación con el licenciado Salinas, que era muy parecida. Siempre fue una relación muy intensa. Cuando Salinas llegó a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, quien ya había ocupado una banca en diputados y otra en el Senado, asumió la jefatura del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Isabel Arvide, ganadora del Premio Nacional de Periodismo en 1984 y autora del libro Asuntos de Familia, que trata sobre las relaciones entre Salinas y Colosio, dio su testimonio al respecto. Salinas no solamente crea una secretaría, lo hace a él, lo construye como candidato. En 1992, Salinas de Gortari le encomendó a Colosio la jefatura de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde Luis Donaldo comenzó a tener repercusión y reconocimiento a nivel nacional e internacional. Emprendió el proyecto Solidaridad, que implicaba la organización de civiles para la lucha contra la pobreza.
Este programa disgustó a cientos de militantes políticos en todo el país que veían cómo perdían poder ante el nuevo escenario. Las ambiciosas obras y el continuo trato de Colosio con la gente de bajos recursos le brindó la popularidad que necesitaba como para poder aspirar a la candidatura a la presidencia. Una candidatura que pronto le costaría la vida. Lo colocó primero en el PRI, en la presidencia del partido, luego en una secretaría tan poderosa como era en ese momento la Secretaría de Desarrollo Social, que manejaba todos los programas de política social de Salinas y todo el presupuesto, obviamente, y el propio Salinas le fue acercando a lo largo de los años los contactos, las relaciones, para que él fuera su candidato. Desde 1934, el candidato del PRI a la presidencia de México había surgido siempre de alguno de los miembros del gabinete presidencial y era elegido solamente por el jefe de Estado. Esta vez no iba a ser la excepción. Salinas de Gortari se inclinó por su preferido, Luis Donaldo Colosio. Con esta decisión de Salinas hubo dos claros perdedores, Manuel Camacho y Ernesto Zedillo. Manuel Camacho, quien era regente del Distrito Federal en ese momento, quería ser candidato y no había presentado su postulación como independiente por expreso pedido del presidente. Camacho se sintió traicionado por Salinas. Lo que toma muy mal, lo que además debió haber tomado 10 veces más mal, y la historia de este país sería distinta, era que lo haya engañado su amigo de toda la vida, Carlos Salinas de Gortari, y lo haya hecho creer, le haya dado todo tipo de mensajes y de señales, y casi le haya dicho que él iba a ser el candidato, y a última hora se saque un candidato de la manga. El presidente le ofreció al secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo, quien también quería ser candidato, la jefatura de la campaña proselitista de Luis Donaldo. Colosio y Zedillo no se llevarían bien en ningún momento. Rumores sobre intrigas y manejos turbios en la elección de estos puestos rodearon al candidato presidencial. Había menos química, por así decirle, entre Colosio y Zedillo que entre Colosio y Salinas. Colosio y Zedillo no coincidían inclusive en su carácter. El 1 de enero de 1994, 10 días antes del lanzamiento de la campaña de Colosio, el panorama político mexicano dio un vuelco imprevisto. El grupo revolucionario Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, al sur de México. Encabezados por el subcomandante Marcos, reivindicaban los derechos de miles de indígenas que vivían en extrema pobreza. En este conflictivo contexto, el presidente Salinas decidió nombrar a Camacho como comisionado por la paz en Chiapas, justo el mismo día que Colosio lanzaba su campaña como candidato a presidente. La decisión de Salinas posicionaba a Camacho, principal opositor a la candidatura de Colosio, en un cargo que lo devolvía a los primeros planos de la política nacional. Para la opinión pública y los medios de comunicación, era más importante el conflicto desatado en Chiapas que la campaña electoral del PRI. De esta forma, Camacho se convertía en la figura política más importante del momento, reemplazando a Colosio. Luis Donaldo presentía que Salinas se había arrepentido y que lo quería hacer renunciar a su postulación. Sospechaba un complot en su contra. Muchos mexicanos nos dejó una pregunta sin respuesta: ¿por qué hace esto el presidente? Bueno, fue su decisión, pero se interpretó pues como una falta de apoyo ya al candidato. Era muy fuerte el rumor en torno a su candidatura de que iba a ser desplazado. Se percibía, no sé si se habrá hecho, una contracampaña, una campaña contra la campaña.
Mientras que la campaña se desenvolvía en un clima de descontrol y laberintos políticos, un exitoso Camacho lograba un acuerdo con el ejército revolucionario. Abrumado por esta situación, el 6 de marzo de 1994, en un acto del PRI, Colosio pronuncia un discurso que solo podía ser interpretado como una ruptura con el viejo poder político, y por ende, con Salinas. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena aplicación de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los centros de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Este discurso es en el aniversario del Partido Revolucionario Institucional. Este es principio de marzo, 3 semanas antes de su muerte, es justamente el gran rompimiento entre público, políticamente, entre Luis Donaldo y el presidente Carlos Salinas de Gortari. La suerte estaba echada. El candidato comenzó a despegarse de la figura del que fuera su mentor y amigo. Días más tarde, Colosio fue asesinado. En el próximo bloque, ¿cuál fue el verdadero motivo para asesinar a Luis Donaldo Colosio? ¿Quién era Mario Aburto? ¿Por qué decide asesinar al candidato? El 23 de marzo de 1994, minutos después del atentado que le costó la vida a Luis Donaldo Colosio, detuvieron a Mario Aburto, autor material del asesinato. Aburto solo tenía 23 años, había terminado la escuela secundaria con buen promedio y no tenía antecedentes policiales. Uno de sus hobbies preferidos era visitar el Museo de Cera de Tijuana, en donde admiraba la figura del Caballero Águila, un personaje mitológico de la cultura maya que representa a un guerrero reconocido por su valentía y heroísmo. Él leía mucho, sobre todo literatura política. Bastante, ¿no? Pero inclusive es una persona, hasta el momento en que hablé yo con él, muy correcta para hablar, de muy buena expresión, no es una persona impreparada, una persona con mucha capacidad. Ante las autoridades policiales, Mario Aburto admitió haber disparado a Colosio, pero sus explicaciones no eran suficientes. Luego de varias pericias, se llegó a la conclusión de que Aburto tenía sus facultades mentales en orden y que había estado consciente de su acto de barbarie. Pero ¿cuál había sido el motivo que lo llevó a matar a un candidato presidencial? Muchas personas en México adhieren a la teoría del asesino solitario. Creo que Mario Aburto es una persona que fue leyendo tanto y enterándose tanto de las injusticias en este país, que mató a Colosio no porque se tratara de Luis Donaldo Colosio, sino porque representaba al sistema con el que él estaba en desacuerdo.
Mario Aburto reconoció como propia la pistola Taurus 38 especial con la que se realizaron los disparos. Más allá de la culpabilidad de Aburto, ciertos estudios asignaban como posibilidad que no hubiera actuado solo, que existía un autor intelectual del asesinato. Se hizo cargo de la investigación la Procuraduría General de la República, encabezada por Diego Valadez. Para los funcionarios, la versión de que un hombre solo, sin ninguna preparación y con una vieja pistola hubiera asesinado al candidato sonaba absurda. Las especulaciones en torno al atentado llevaban a un camino: el complot. Sin embargo, la investigación fue desde su inicio un verdadero caos. Desastrosa, muy accidentada en algunas partes. Creo que muchas cosas fueron analizadas superficialmente. Mi percepción de las investigaciones es que estuvieron torcidas y amañadas desde el principio. Grandes intereses sociales y políticos y económicos de ese tiempo impidieron que las investigaciones fueran unas verdaderas investigaciones a fondo. El presidente Carlos Salinas creó la Subprocuraduría Especial y colocó allí a Miguel Montes, juez de la Corte Suprema y viejo amigo de Colosio. Esto traería más trastornos al esclarecimiento del asesinato. El procurador Diego Valadez y el subprocurador Montes se enfrentaron por espacios de poder. El primer fiscal fue el señor Montes, que originalmente de entrada habla de un complot, y al poco tiempo cambia y sostiene que es un asesino solitario, lo que crea una gran confusión. En julio de 1994, abrumado por las presiones, Montes renunció. Sin embargo, la teoría del complot seguía dando vueltas. En lugar de Montes, fue designada a cargo de la subprocuraduría la doctora Olga Islas. Como resultado de la investigación, Mario Aburto fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio calificado. Sin embargo, las dudas sobre el autor intelectual continuaron. Mario Aburto mató en Lomas Taurinas al licenciado Luis Donaldo Colosio. Fue detenido, enjuiciado y sentenciado. ¿Quién influyó en él? Él lo sabe. En medio de una grave crisis económica, un candidato del PRI fue nuevamente presidente de México. El 1 de diciembre de 1994 asumió Ernesto Zedillo, quien había sido jefe de campaña de Colosio. Con el cambio de gobierno, la subprocuradora Olga Islas perdió su puesto y en su lugar asumió Pablo Chapa Besanilla. El flamante subprocurador quiso dar un nuevo impulso a la causa con un golpe de efecto. Procesó y encarceló a Otón Cortés, un viejo militante del PRI que estaba cerca de Colosio cuando recibió los disparos en el acto de Lomas Taurinas. Chapa Besanilla lo acusaba de haber efectuado el segundo disparo contra Colosio. Algunos tomaron la postura del subprocurador como un claro intento de perjudicar al expresidente Salinas por su cercanía con Cortés. El licenciado Juan Collado, abogado de Otón Cortés y de la familia Salinas, aportó su versión de los hechos. El objetivo de Chapa Besanilla era cambiar completamente la estructura de ese tirador solitario que se había determinado en la administración de Salinas, a cambiarla a una conspiración y argumentar y acercarse a éxitos personales frente a la administración de Zedillo. Finalmente, luego de ser torturado por negarse a firmar declaraciones falsas, Cortés fue liberado. Al poco tiempo, Chapa Besanilla fue retirado de su puesto por irregularidades en el desempeño de su cargo. Y lo que ocurre finalmente es, cae Chapa Besanilla después de poco más de 2 años de investigación, pero lo que ocurre hasta ese momento es que se perdieron prácticamente 3 años. El presidente Zedillo colocó como nuevo subprocurador a Luis González Pérez.
El abogado, a mediados del año 2000, determinó que Mario Aburto había sido el autor material del asesinato de Colosio. También afirmó que no estaba implícito que hubiera actuado aisladamente. Bueno, evidentemente a mí no me cabe duda que Mario Aburto es el asesino. El señor que está preso en la cárcel de Almoloya es el mismo que disparó en Lomas Taurinas y es el mismo que disparó los dos disparos. No hay un segundo tirador, eso está, creo yo, independientemente de todo el debate que se ha dado, creo que está comprobado ya, es un dato objetivo. Lo que yo dudo mucho, que Aburto sea simplemente un hombre que se decidió. En la mañana se levantó, dijo, bueno, hoy voy a matar un candidato. Para mí se me hace muy difícil pensar que Aburto pudo haber actuado solo, sobre todo el segundo disparo. Hay muchas teorías, pero bueno, materialmente no lo puedo comprobar. En el próximo bloque, 4 teorías para un asesinato. Ni la justicia mexicana, ni los medios de comunicación, ni los familiares y amigos de Luis Donaldo Colosio se ponen de acuerdo sobre por qué Mario Aburto asesinó a Colosio. ¿Quién fue el autor intelectual del crimen? En México existen 4 teorías para un asesinato. Horas después del crimen de Colosio, la opinión pública no creía que un solo hombre hubiera asesinado al candidato sin ayuda alguna. La mayoría de los mexicanos comenzaron a creer que el homicidio había sido un complot. La falta de apoyo de Salinas a la campaña de Colosio y las intrigas en torno al nombramiento de Camacho por el conflicto de Chiapas comenzaron a sonar a las pocas horas del asesinato. El conflicto de Chiapas de ese 1 de enero vino a trastocar seriamente el desempeño de la campaña desde su inicio. Luis Donaldo Colosio se había sentido traicionado por el presidente Salinas y se despegó de su mentor y amigo. Lo atacó con dureza en el discurso del día de la Revolución. Salinas dejó de confiar en su compañero. Muchos aseguraron que esa intempestiva declaración de independencia le terminó costando la vida. Por el mensaje en sí, por el discurso, por la estructura del discurso, es un discurso muy fuerte donde señala, hace una radiografía del país que vivimos y propone un proyecto de nación basado en el consenso de los mexicanos, el trabajo, lo que podemos hacer los mexicanos, y de alguna manera muchos interpretan que es un rompimiento ya con el presidente. Colosio estorbaba como candidato a los grandes intereses políticos y económicos del país de tiempo. Sin embargo, la teoría de que Salinas de Gortari fuera el cerebro que planificó el asesinato de Luis Donaldo Colosio no es unánime. Por el contrario, hay quienes sostienen que la muerte del candidato perjudicó al presidente mexicano. El que más perdió con la muerte de Luis Donaldo fue Carlos Salinas de Gortari. Yo incluso aventuraría la tesis de que quien mató a Luis Donaldo Colosio no tenía en mente la destrucción de Luis Donaldo Colosio, sino la del presidente Salinas de Gortari. Culpable o no, Salinas, tras dejar el gobierno, fue destruido por la opinión pública, perseguido por la justicia y acusado de cientos de hechos de corrupción.
Otra teoría que abona la hipótesis del complot sobre el asesinato de Colosio fue la que alcanzó al cirujano Ernesto González Mesina. En 1990, González Mesina fundó en su propio consultorio en Tijuana el Partido de la Unión Americana. Los objetivos principales del partido eran el ataque continuo al PRI y la disparatada unión de México a los Estados Unidos. Él tenía en su consultorio, es doctor, tenía siempre una bandera de Estados Unidos en su balcón. Y lo entrevistamos e inclusive hizo una declaración que nos generó enojo de bastantes lectores, porque él declaró que le daba gusto que Aburto hubiera matado a Colosio y que en su opinión Aburto era un héroe. González Mesina conocía a Mario Aburto, el asesino de Colosio. Mesina vivía cerca del Museo de Cera de Tijuana, donde Aburto solía concurrir frecuentemente. Nosotros seguimos considerando que él influyó. No podemos asegurar que le ordenó matar, pero sí podemos considerar que influyó. El cirujano fue detenido cuando la Procuraduría General de la Nación estaba encabezada por Diego Valadez. González Mesina fue encontrado sospechoso de ser el instigador del atentado a Colosio. Pero el médico, encarcelado por sospechas de ser el autor intelectual del asesinato, fue absuelto de toda culpa y cargo. El subprocurador especial Miguel Montes, enfrentado a Valadez por espacios de poder, decidió liberarlo y retomar otras líneas de investigación. González Mesina continuó atendiendo en su consultorio de Tijuana. El narcotráfico y los cárteles de Juárez, del Golfo o de Tijuana también tienen quienes los acusan de ser los autores intelectuales del magnicidio, ya que con la llegada de Colosio al gobierno, los negocios de la droga podían peligrar. El informe final de la investigación sobre el homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio, llevado a cabo por la Subprocuraduría Especial y titulado Entorno Político y Narcotráfico, refiere que Luis Donaldo Colosio se reunió secretamente con un alto funcionario de la DEA y se comprometió a que de llegar a la presidencia de México combatiría el narcotráfico y encarcelaría a los culpables. ¿Pudo haberse filtrado dicha información a los varones de la droga y eso determinó el atentado contra el candidato? El narcotráfico efectivamente tendría que haber sido investigado mucho más a fondo como una de las variables que puede haber estado detrás del asesinato, por muchas razones. Primero, porque Aburto era un hombre que estaba relacionado con gente ligada al narcotráfico. Sin embargo, los detractores de esta teoría reiteran que es difícil pensar que los varones del narcotráfico hubieran planeado y llevado a cabo el asesinato de Colosio. A los narcotraficantes no les interesa quién vaya a ser presidente de la República, porque no van a tratar con él. A los narcotraficantes les interesa quién va a ser el procurador general de la República y quiénes van a ser los comandantes de la policía en cada ciudad para arreglarse con ellos. Hay quienes sostienen que el principal beneficiado por el asesinato del candidato fue su jefe de campaña y posterior presidente de México, Ernesto Zedillo. Yo diría que como en una novela policíaca, el más favorecido, el mayordomo, el que tenía la oportunidad y al mismo tiempo tenía el beneficio, es Zedillo, porque Zedillo es quien da el dinero para la campaña, Zedillo es quien estructura la logística de la campaña. Entonces, cuando no hay una ambulancia cerca que lleve sangre negativa, que era un tipo de sangre muy poco común, que era la que tenía Luis Donaldo Colosio, esto es responsabilidad directa de Zedillo.
En diciembre de 1994, con la asunción de Ernesto Zedillo a la presidencia, la terrible crisis económica se acrecentó en México. Debido a la mala administración heredada del régimen salinista, se fue creando en la población un sentimiento de que el culpable de todos los males era el expresidente Salinas. Zedillo alentó estas especulaciones, y sin importarle que Salinas había sido quien lo llevó al poder como sucesor de Colosio, comenzó a investigar al expresidente y su entorno familiar. Por supuesto que comienza una persecución de Estado, ¿no? Porque nunca ha habido una persecución de Estado más implacable que la que hizo Ernesto Zedillo contra la familia Salinas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Pues obviamente todos los miembros de la familia Salinas fueron auditados, investigados. El 3 de octubre de 1995, el diario La Reforma publicó una carta firmada por Ernesto Zedillo, dirigida al licenciado Luis Donaldo Colosio. La carta fue escrita el 19 de marzo de 1994, justo 4 días antes de la muerte del candidato. En la misma, Zedillo describía los problemas internos que existían entre el presidente Salinas y su candidato en plena campaña. Como parte de la estrategia de campaña, se requiere un candidato que la gente sepa que no será manipulado por el presidente Salinas, pero que goza de su confianza y aprecio. Y para eso es necesario que haya un acuerdo explícito sobre cómo se producirá esa percepción en la opinión pública. Esa carta es completamente lógica de lo que era el sistema político mexicano. Lo que le está diciendo Zedillo, como se lo tiene que haber dicho mucha gente a Luis Donaldo, es: arregla tus cosas con Salinas, cobíjate con Salinas, que Salinas sea tu jefe de campaña, que Salinas te gane la campaña, la elección, y ya que seas presidente, entonces haz lo que quieras, pero contra Salinas va a ser muy difícil ganar la elección. Luego de la publicación de esta carta, Zedillo nunca tuvo que declarar sobre el asesinato, algo que sí tuvo que hacer el expresidente Salinas de Gortari. La caótica investigación del asesinato del candidato a presidente Luis Donaldo Colosio dejó pocas certezas. Entre ellas, que el único detenido por el crimen es Mario Aburto y que el candidato murió tras recibir 2 balazos de la misma pistola. Sin embargo, nadie pudo conformarse con la idea de que un pistolero solitario burló a toda la seguridad y sin motivo aparente mató al candidato presidencial de México. Aún hoy, la teoría del complot se mantiene viva. ¿Por qué Aburto mata a Colosio? No hay ninguna explicación ni ideológica, ni de desequilibrios mentales del hombre, ni de venganzas personales, ni políticas sobre por qué Aburto mata a Colosio. Él tampoco lo ha dado nunca. En México se comenta, la verdad histórica es el complot. La verdad legal es el asesino solitario. El autor material, no me cabe duda que uno de ellos es Aburto. La parte que sí hubo complot, para mí fue un crimen de Estado.